No todo en la pandemia es malo. A pesar de que son tiempos difíciles, de muchas malas noticias y de mucha aflicción, la palabra de Dios dice que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y Dios cumple sus propósitos aún en medio de cosas tan negativas como una pandemia. Una de las cosas positivas de la pandemia es que permite comunicar el evangelio con mayor facilidad. ¿Quién no está afligido por la incertidumbre económica? ¿Quién no está preocupado por la situación del virus? ¿A quién no le va a gustar que le expliquemos que hay un Dios que se interesa en los asuntos del hombre de tal manera que vino a este mundo para resolver el problema más grande del hombre? Y ahí está el puente, porque el problema más grande del hombre no es un virus, no es una enfermedad, no es un problema económico, quedarse sin trabajo, sino el virus del pecado, el problema del estado caído del hombre. Y si logramos llegar a ese punto de conversación con el inconverso, habremos avanzado mucho y el Espíritu Santo hará la obra. Dios quiere usarle a usted y me quiere usar a mí para comunicar el evangelio. Y el apóstol Pablo, en el último capítulo de su carta a los Colosenses, en el capítulo 4, dice cómo debemos conducirnos con sabiduría delante de los inconversos. Y dice que nuestra palabra siempre sea con gracia, sazonada con sal. Da esos dos ingredientes que tienen que tener nuestras palabras en nuestras conversaciones con incrédulos. Palabra con gracia, sazonada con sal. ¿Y qué significa palabras con gracia? Significa que en nuestra forma de dirigirnos a ellos, ellos puedan percibir el amor de Dios. Gracia es el amor inmerecido que Dios tuvo por personas o tiene por personas que eran sus enemigas, personas que no lo merecían y que más bien merecían la ira divina. Nosotros debemos ser fiel reflejo de esa gracia al incrédulo, al inconverso. No deben de encontrar ellos en nosotros una actitud señaladora, una actitud condenatoria que les censura, que se aparta de ellos, que les señala, sino deben encontrar en nosotros ese amor que Dios tiene por el pecador, ese amor que conquista, ese amor incondicional, ese amor que atrae. Pero para que no quede la cosa incompleta o desbalanceada, Pablo añade, con gracia sazonada con sal. En otra parte Jesús había dicho que nosotros somos la sal de la tierra. Y esa sal es la sabiduría del evangelio que nosotros debemos reflejar al inconverso, al mundo perdido. Es decir, no por ser amorosos vamos a dejar de decir la verdad. En algún momento tenemos que sacar la conversación de Jesús. Y antes de poder dar las buenas nuevas de Jesús, hay que dar las malas nuevas de nuestra condición. Usted sabe, estamos enemistados con Dios. Antes de Cristo estábamos enemistados con Dios. Como seres humanos éramos esclavos del pecado. Estábamos muertos espiritualmente. Éramos enemigos de Dios. Pero gracias a Cristo ahora podemos ser reconciliados. Ahora podemos ser adoptados como hijos de Dios. Ahora Él sopla nueva vida en nosotros. Y nos podemos acercar y podemos caminar de la mano de Dios. Este mundo se vuelve un lugar mucho menos hostil, un lugar que da menos miedo, un lugar más agradable cuando lo caminamos con la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Cuando sabemos que tenemos al Espíritu Santo, cuando gozamos de la guía y de la sabiduría de la palabra de Dios. Todo esto lo tiene que escuchar el incrédulo, que Jesús vino a este mundo a resolver el problema más grande del pecador, que es su separación de Dios. Y de esta manera podemos entregarle, rendirle nuestra vida al Señor, aceptando el perdón de nuestros pecados, aceptando su sacrificio y resurrección en la cruz. Y si por fe nos acercamos a Dios a través de Cristo, que es el único camino, entonces gozaremos de esa vida con el Señor, en comunión con Él, en amistad con Él, en cercanía. Podremos caminar, aunque andemos en valle de sombra de muerte, sin temor, porque el Señor está con nosotros. Entonces hay esperanza ante la enfermedad, hay esperanza ante la incertidumbre. Pero nos damos cuenta cómo la pandemia nos pone un tema en común con el incrédulo, que es sumamente fácil deslizar la sal del Evangelio de Cristo. Pero siempre hagámoslo con gracia,
sazonado con sal. Que el Señor use tu vida y mi vida mientras nos decidimos obedecer a Cristo en la gran comisión.